El pasado 17 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el fallo de inconstitucionalidad sobre los nombramientos de los generales David Munguía Payés y Francisco Salinas al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, respectivamente. La Sala determinó que dichos nombramientos atentaban a la separación de funciones entre la Defensa Nacional y la Seguridad Pública, contemplada en el artículo 159 de la Constitución de la República. Finalmente, la tarde de ayer, el presidente de la República, Mauricio Funes, cumplió con el fallo nombrando a Ricardo Perdomo, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado, como ministro de Justicia y Seguridad Pública, y a Rigoberto Pleites, exdirector de la Dirección General de Migración y Extranjería, como nuevo director de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, y a pesar que los nombramientos de Payés y Salinas fueron sentenciados como inconstitucionales en materia de seguridad pública, estos aún continuarán muy de cerca en la estrategia desde su papel como asesor directo del presidente y director de la OIE. Esos reacomodos los queremos hablar esta mañana y queremos conocer qué hay detrás de esos nuevos nombramientos, cuáles son los cambios que de existir podemos esperar en el combate a la delincuencia y criminalidad, la importancia del respeto a los derechos humanos y la percepción ciudadana sobre la tregua entre pandillas. Esta mañana nos acompaña en nuestro set Benjamín Cuellar, él es director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, con quien analizaremos a profundidad dicha cuestión desde la óptica de sociedad civil. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es miércoles 29 de mayo de 2013. Saludamos a ustedes que nos ven desde sus casas y también a aquellos que nos ven desde la web en www.tvx.com.sb. Esta mañana queremos hablar sobre los nuevos nombramientos en seguridad pública. El día de ayer el presidente de la República ha nombrado como ministro de Justicia y Seguridad al exdirector de la OIE, Ricardo Perdomo, y a Rigoberto Trinidad Pleites como director de la Policía Nacional Civil. Hasta el día de ayer se desempeñaba como director de la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esta mañana hablaremos con Benjamín Cuellar, él es director del IDUCA, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana al set. Gracias por la invitación. Bueno, ya es usted una persona amiga de la casa y queremos conocer su opinión porque sabemos que el IDUCA también tuvo un pronunciamiento en su momento sobre los nombramientos de Munguía Payés y Salinas al frente del Ministerio de Justicia y Policía Nacional Civil. Y me gustaría saber cómo ve ahora este cambio, los nuevos nombramientos que ha hecho el presidente el día de ayer. Bueno, sí, el IDUCA se pronunció en su momento cuando fueron nombrados el general Munguía Payés y el general Salinas como ministro y como director de la Policía Nacional Civil, respectivamente. La reacción del presidente de la República fue de bastante molestia, ¿verdad?, frente a esos señalamientos que no eran solo del IDUCA, sino que también de otras instituciones de la sociedad, como por ejemplo FESPAD. Y el planteamiento fue, en resumen, que alguien me diga en qué se está violando la Constitución y el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional, y los acuerdos de paz. Bueno, a final de cuentas lo dijo hace unos días la Sala de lo Constitucional y nos dio la razón sobre la base de una demanda de inconstitucionalidad que presentamos en febrero del 2011, creo yo, y que planteaba el tema de la separación de la seguridad pública con la justicia y la seguridad ciudadana, que es más correcto decir, ¿verdad?, porque es un derecho humano, y el hecho de que ellos eran militares y que se había cometido un fraude de ley, un fraude de constitución al entrar de verde olivo, ¿verdad?, el general Salinas a casa presidencial, más que todo con él, lo ejemplifico, y salir de civil, ¿verdad? Entró como jefe del Estado Mayor y salió como director de la Policía Nacional Civil. Por más que el presidente dijo de que ya estaban de baja y podían asumir esas funciones. Sí, claro. Eso fue contraargumentado por parte de la Sala de lo Constitucional con mucho fundamento. Y por tanto se dio lo que a partir del fallo de la Sala de lo Constitucional tenía que darse. Nosotros siempre planteamos con ese fallo,
crítica a los nombramientos fue como institución. La demanda de inconstitucionalidad fue firmada por un grupo de 30 ciudadanos y yo lo hice en mi carácter particular, como Benjamín Cuellar. El fallo, a final de cuentas, nos dio la razón y se dio lo que tenía que darse, y eso es lo que yo más rescato de ese fallo, más que la resolución en sí, el hecho de que empiezan a verse, ¿verdad?, balances con pesos, contrapesos funcionando, separación de poderes, cumplimiento de la sentencia, independientemente de los berrinches. ¿No encuentra usted, así como lo ha señalado el presidente de la República, un corte antimilitarista en esa sentencia? No, yo lo que siento es una decisión constitucionalista, ¿verdad? Independientemente de la opinión que yo pueda tener, por ejemplo, con el general Salinas, que a partir de la poca o mucha relación que tuvimos por mi trabajo y por su trabajo como director de la policía mientras estuvo en el cargo, que tengo una opinión favorable incluso de parte de varios oficiales de la Policía Nacional Civil. Yo he escuchado y he compartido juicios de valor sobre su desempeño y sobre todo enfatizan su apoyo a la policía comunitaria más que otros directores. Entonces, independientemente de que el general Salinas tuviera un buen desempeño o un desempeño aceptable, el problema es que dejamos abierta la puerta, violando la Constitución, para que después pudiera llegar otro militar que no fuera el general Salinas. Quería preguntarles precisamente sobre eso, porque cualquiera pensaría, bueno, han mostrado tanto Munguía Payés como Salinas buenos resultados. El presidente ayer ya mencionaba algunas cifras, por ejemplo decía que bajo la dirección de Salinas, la corporación policial había hecho captura de más de 86.000 personas, que se habían desarticulado más de 300 clicas en el país. Entonces uno dice, bueno, ¿qué prima más también dentro de esta sentencia? Si es, digamos, la noción militar, el origen militar de sus funcionarios o la gestión que están realizando. Entonces, que definitivamente prima más la concepción de la Constitución, ¿no? El hecho de la defensa y seguridad nacional. Obviamente la prioridad es la Constitución, ¿verdad? Si se abre la puerta para violar la Constitución en este tipo de cosas, claro, o en otras, ¿verdad?, se corre el peligro de que puedan ocurrir cosas más graves que han ocurrido ahora. Entonces yo creo que sentar un buen precedente como el que se sentó es importante, ¿verdad? Y yo creo que presumir de 83.000 capturas o de 86.000, ¿verdad? O hablar de que este año se habían capturado 23.000 personas más que los años anteriores, tal como lo dijo recientemente el general Munguía Payés. Yo creo que más que un resultado positivo es la muestra de que algo está fallando en este país, porque capturar tanta gente, ¿verdad?, significa que el nivel de criminalidad es demasiado alto. Y de esa gente, ¿cuáles personas van a los tribunales? Se judicializa el caso, el delito, hay condena, ¿verdad? Y viendo el estado en que se encuentra el sistema penitenciario salvadoreño, que más bien es una cloaca, ¿verdad? Yo creo que no sería mucho motivo de orgullo para alguien que está haciendo bien las cosas. Por supuesto. Este tema nos lleva también a hablar sobre la institución misma de las Fuerzas Armadas hoy en día en El Salvador. El presidente de la República decía, se equivocan aquellos que señalan de forma estigmatizada a la Fuerza Armada cuando en la actualidad tienen ya una formación en derechos humanos y demás principios que están acordes más bien a la Constitución actual. Yo quiero conocer eso de su parte, es decir, a pesar de que la Fuerza Armada pueda renovar sus planes de formación, ¿sigue siendo contraproducente mezclar ambas esferas, tanto seguridad pública como defensa nacional? Es que en esencia, ¿verdad?, es contraproducente mezclar funciones que no tienen nada que ver. O sea, la preparación de los militares, independientemente de que se sienta el general Munguía Payés humillado por la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la formación... Humillante y peligroso, ha mencionado. ¿Humillado? Humillante y peligroso en la sentencia. En eso me quedé más con lo de humillante. Sí. Yo creo que es evidente que la formación es distinta, ¿verdad? O sea, el militar está formado para combatir, para defender la soberanía frente a una agresión extranjera. El policía está formado para investigar, bueno, para prevenir, para investigar, para reprimir, ¿verdad? Y para hacer trabajo comunitario también. En lo interno, no es contra ningún enemigo externo, considerar
a un delincuente, un enemigo externo, ¿verdad? Una persona que atenta contra la seguridad del Estado, la soberanía nacional, es equivocado. Aunque se diga que la necesidad de ocupar la Fuerza Armada, dada la situación de emergencia en que se encuentra el país frente al hecho o al fenómeno de la criminalidad, también es un argumento que se cae por sí solo, porque el uso de la Fuerza Armada está planteado en la Constitución de manera excepcional. Y esa excepcionalidad en este país ya dura más de 20 años. Ahora, ¿usted cree que el uso de las Fuerzas Armadas es efectivamente para que apliquen ellos la fuerza en el territorio, o más bien es una medida de persuasión que utilizan los gobiernos para generar justamente un clima de seguridad por parte de la población? O sea, no sé si están siendo instrumentalizados finalmente las Fuerzas Armadas por los gobiernos. A final de cuentas, usted se siente seguro cuando está la Fuerza Armada en su lugar de vivienda, en su pasaje, en su calle, en su vecindario. Pero el trabajo que ha hecho fundamentalmente la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública es patrullajes. Claro. Y la cantidad de miembros de la Fuerza Armada no alcanza para todo el país, la cantidad total, para estar transmitiéndole ese sentimiento de seguridad, esa percepción de tranquilidad a la gente. Además con este gobierno, con los gobiernos anteriores era mucho menos, son 6.000 miembros de la Fuerza Armada los que están realizando patrullajes y otras tareas de seguridad pública. En el 2011, según el Ministerio de la Defensa Nacional, un informe oficial que recibimos en la UCA, la suma era de más de 8.000, ¿verdad? Cuando en el 2006 eran 890 los militares. Claro. Entonces, yo creo que los números, la realidad, tanto los números de miembros de la Fuerza Armada realizando estas tareas, como en los índices de criminalidad en materia de homicidios, de extorsiones, de amenazas, de secuestros, de desapariciones forzadas y demás, nos revelan, nos desnudan la realidad. La Fuerza Armada no está para eso, no está para desarrollar tareas de seguridad pública, independientemente que le transmite una percepción de seguridad a la gente que está en el lugar donde está patrullando en su momento la Fuerza Armada. Tengo que ir a un corte, pero antes de ir al corte me gustaría que me responda lo siguiente. ¿Usted está esperando una resolución que declare inconstitucional los nombramientos de los agentes militares en las calles, en el patrullaje? Yo tengo entendido que hay una demanda de inconstitucionalidad, que, claro, que no la pusimos nosotros, pero si hay un artículo de la Constitución que plantea que el uso es excepcional y la excepcionalidad en este país ya lleva más de 20 años, obviamente es inconstitucional independientemente de que se cumplan las formalidades que establece el artículo de la Constitución, que es presentar informe cada cierto tiempo y solicitar la autorización para ocupar la Fuerza Armada en esas tareas. De acuerdo, con esa respuesta quedó claro entonces. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Benjamín Cuellar, él es director del IDUCA, hablamos sobre los nuevos nombramientos en seguridad pública. Hablábamos entonces, antes de ir al corte, sobre, bueno, tanto el contexto en el cual se enmarca esta sentencia, hablábamos sobre la participación de los militares en tareas de seguridad pública, usted decía seguridad ciudadana como un derecho. Yo creo que hablemos ahora de estos nombramientos nuevos. Ricardo Perdomo, exdirector de la OIE, es ahora ministro de Justicia y Seguridad, y también quien era hasta el día de ayer director de la Dirección General de Migración y Extranjería. ¿Usted qué ve en estos cambios? ¿Ve realmente una voluntad? Es decir, ¿se está cumpliendo en primer lugar la sentencia? ¿Hay un cambio en la estrategia de seguridad pública por parte del presidente? Son dos cosas, ¿verdad? La forma y el fondo, sí, lo que hay que analizar. La forma, yo tengo mis peros en el nombramiento del director del organismo de inteligencia de Estado, ¿verdad? Pero lo digo después, pero aparentemente se ha respetado la Constitución, ¿verdad? La legalidad, no hay por dónde plantear un cuestionamiento serio en la forma. En el fondo, a mí me preocupa la idoneidad, las competencias de quienes han sido nombrados. Ricardo Perdomo, tengo entendido por lo que mencionó ayer el señor Funes, al momento del nombramiento, es economista, ¿verdad? Tenemos ya un contador público certificado como ministro de Agricultura, ahora un economista como ministro de Justicia y Seguridad Pública.
con una trayectoria que viene de ser funcionario de la democracia cristiana, del gobierno de Napoleón Duarte, ser inversionista o dueño de AFPs, ¿verdad? Futuro. Sí, de las primeras, cuando se privatizaron estos fondos, de ser opinólogo, ¿verdad?, sobre diversos temas en programas de opinión, ¿verdad?, en entrevistas, y por un tiempo muy corto ser director del organismo de inteligencia de Estado. No sé qué otras bellezas tendrá en su trayectoria. Entonces, eso a uno le plantea interrogante, ¿verdad? Y entonces estará vinculado también el hecho de que es una persona cercana a Munguía Pallés, ¿también? El hecho de mantener cierto control también por parte de Munguía Pallés dentro de la estrategia de seguridad del Estado. Si es cierto eso, ¿verdad? Porque yo no conozco las amistades ni de Munguía Pallés ni de Perdomo, pero si es cierto eso, y si Munguía Pallés es nombrado asesor presidencial para pacificación, creo que es algo así. Sí, para el proceso de pacificación, obviamente el seguir en el gabinete con un cargo creado ad hoc, ¿verdad?, para el general David Munguía Pallés, la relación va a ser estrecha, ¿verdad? Y lo que vamos a tener es continuidad de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, sabiendo que ya estamos en la víspera, ¿verdad?, a unas 4 o 5 horas de que termine este gobierno, digo, de las 24 horas, si lo comparamos con las 24 horas del día. Entonces, además, expresamente el presidente Funes lo dijo ayer a la hora del nombramiento, que lo que le ha pedido es que continúe con lo que hizo Munguía Pallés. Ha dicho que la misión que le ha asignado al nuevo ministro es de continuar con este esfuerzo de pacificación. Claramente es una mención al proceso de tregua que se ha abierto, ¿no? Ahí a mí me choca, me suena mal, porque el proceso de pacificación, al que se le está llamando así, que es entre la tregua famosa entre las pandillas rivales y las más fuertes sobre todo, a uno no le queda claro, ya no es tanto el origen, ¿verdad?, o si participó o no participó el gobierno. Obviamente ya todos sabemos que participó el gobierno, ¿verdad? Si se le dice que continúe en ese proceso de pacificación. Me choca en el sentido de algo para mí fundamental. El proceso de pacificación, la transición hacia la paz, ¿verdad?, sigue siendo una tarea pendiente en la agenda nacional. ¿Por qué digo esto? Porque el acuerdo principal para mí, y lo hemos platicado creo que alguna vez acá, de los que se firmaron entre el FMLN, guerrilla, ¿verdad?, no gobierno, y Arena, gobierno, no oposición, fue el Acuerdo de Ginebra, que tenía 4 puntos fundamentales para avanzar en el proceso de pacificación, o sea, transitar de la guerra a la paz. Y era, obviamente, finalizar la guerra, democratizar El Salvador. Hay muchas pruebas para demostrar que El Salvador no está democratizado, ¿verdad?, independientemente de que existan esos partidos políticos y que se realicen elecciones periódicas cada cierto tiempo, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Entonces, empezando por esto último, la reunificación de la sociedad salvadoreña tendría un buen motivo para darse en el tema de la seguridad, por ejemplo, y la forma como se ha manejado la política de Estado en materia de seguridad ciudadana durante todos los gobiernos, no solo sino que todos los gobiernos de la posguerra, no ha convocado, digamos, a toda la sociedad para unirse en función de superar un Estado como el que se encuentra en El Salvador. Y qué bueno que aborde ese punto, porque a mí me interesa saber qué función debe cumplir también la seguridad pública o una estrategia de seguridad pública para sumar a esa estrategia, a ese paso de transición hacia la paz después de la posguerra, que, bueno, usted ya ha dicho, se ha evidenciado que hay severas fallas en el sistema salvadoreño para llegar a ese punto. ¿Qué rol debe cumplir el Ministerio de Justicia en ese sentido? Es decir, también teniendo en cuenta el contexto de crímenes que se da en el país, ¿no? Bueno, solo dejo sentado por qué me choca, ¿verdad? Porque llamarle proceso de pacificación a esto que está ocurriendo, que es una tregua, que en el diccionario lo que significa, el significado de la tregua es un cese de hostilidades entre dos fuerzas rivales, y un cese de hostilidades temporal, ¿verdad? O sea que por eso no le queda claro a uno, ¿verdad?, si realmente es un proceso. También las dudas le surgen
en la mente a cada quien, bueno, por lo menos los que estamos viendo esto desde la perspectiva, desde el enfoque de derechos humanos, las dudas les surgen porque el tema de la política integral de seguridad pública, una política criminal, como se llama, ¿verdad? No está siendo el marco en el cual se inserte esta tregua, ¿verdad? Que podría motivar que le aplaudiéramos a la tregua, porque la tregua tiene un beneficio claro, es la reducción de homicidios. Pero yo siempre lo digo desde que se planteó la tregua, sí. Y eso tiene que ver con lo de la política integral de seguridad, una política estatal integral. La tregua le puso fin a dos de las tres guerras que se nos vinieron después del acuerdo de Chapultepec. Yo sostengo que las tres guerras que se nos vinieron fueron guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra de las maras contra la población. Los muertos que se han reducido, ¿verdad?, son los que producían la guerra entre maras y la guerra contra las maras. ¿Usted dice que ya no existe una guerra contra las maras por parte del gobierno? Por lo menos se le ha bajado el perfil, ¿verdad? O sea, se siguen capturando 86,000, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y eso yo lo sostengo también y lo he tratado de explicar, para mí la tregua tiene mucho de una amnistía de hecho, porque hay delitos que están ordenando cometer desde los penales y esos no están siendo investigados ni procesados los delincuentes, salvo raras excepciones. Pero independientemente, insisto, de que se hagan redadas, se capturen a delincuentes, pandilleros y que salgan al siguiente día porque no hay pruebas, porque no hay un trabajo de investigación, entonces esa delincuencia que se está produciendo desde los penales, ordenada desde ahí, facilitada por el traslado de un penal de alta seguridad a penales de menor nivel de seguridad, sigue causando muertes, sigue causando desapariciones, sigue causando amenazas, extorsiones, gente que solicita protección, refugio dentro o fuera, o busca refugio de fuera del país. Pensaba cuando usted lo denominaba como una amnistía que realmente tenemos un mal precedente y un mal antecedente y a la hora de construir amnistía en este país, ¿no? Dos, la de 1932 claro. Y la de 1993, claro. Fuera de otras amnistías que se dieron también en los espacios entre esos claro. Dos hechos que son un premio a los criminales y un desprecio a las víctimas. Yo quiero conocer cuál ha sido también el enfoque, porque usted dice, bueno, se ha logrado erradicar o por lo menos disminuir esta guerra entre pandillas y la guerra contra las pandillas. ¿Esto es positivo finalmente para el tema de derechos humanos, teniendo en cuenta que anteriormente se hablaba de una mano dura por parte de la guerra contra las pandillas? Es decir, hay también una vinculación, una reducción y un tratamiento mejor hacia el tema de derechos humanos, hacia los pandilleros, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de que los pandilleros, los delincuentes de cuello blanco, de verde olivo, tienen derechos que hay que respetárselos, el normal de la gente se molesta, ¿verdad? La gente dice, bueno, y ellos no respetan nuestros derechos. Para eso está el derecho penal, para castigar a los que violentan derechos de otras personas, entre particulares. Pero la gente sigue teniendo derechos, ¿verdad? Independientemente de su condición de delincuente o no. Con la guerra, con el dejar atrás las políticas de mano dura, súper dura, puño de hierro, o meter las patas también, ¿verdad? Sí, porque hay políticas donde han metido las patas. Sí, en cierta medida se ha atenuado, digamos, los atropellos que se daban cuando se llegaban a las comunidades, ¿verdad? Aunque se sigue dando, o a las zonas donde ubicaban focos de delincuentes, de clicas, se ha atenuado, creo yo, aunque no se haya erradicado, los atropellos contra, sobre todo, población joven en condiciones de vulnerabilidad, o sea, en situación de pobreza, de exclusión. Eso sí, tenemos de alguna manera la percepción, ¿verdad? No lo podemos comprobar desde el IDUCA, que eso ha bajado, pero cuando Mauricio Funes plantea de que la Fuerza Armada es distinta, yo intentaría recordarle que la Fuerza Armada no era
la que realizaba la represión antes de la guerra. Antes de la guerra eran los cuerpos de seguridad o los cuerpos represivos que estaban militarizados. Por eso el temor desde la sociedad y desde fuera del país también, que se militarice la seguridad a través de la Policía Nacional Civil, desde el funcionamiento de esta institución del Estado. Pero la Fuerza Armada, nosotros sí cuestionamos mucho, por ejemplo, ese planteamiento de qué ha cambiado y qué es lo mejor que hay después del fin de la guerra como institución. ¿Por qué? Porque no ha proporcionado información, por ejemplo, de todas las atrocidades que se cometieron por parte de sus efectivos durante la guerra, ¿verdad? Y antes de la guerra a través de los cuerpos de seguridad militarizados. Hay casos en los cuales la Fuerza Armada, y los tenemos registrados, ha cometido barbaridades, atropellos, sobre todo contra jóvenes, como les señalaba, en sus tareas de seguridad pública. O sea, no es tan así, que la Fuerza Armada es totalmente distinta. Y algo que para nosotros es fundamental, porque significa mantener la impunidad, ¿verdad? Y no democratizarse, porque la democracia tiene que ver también con que haya justicia para todos. Es el hecho de la protección que se le ha dado a militares acusados en la Audiencia Nacional de España, por la masacre en la UCA y por otras también, ¿verdad? En definitiva, se pone en cuestionamiento, es decir, el hecho de decir la Fuerza Armada se ha democratizado en El Salvador. ¿Es una cuestión que usted podría calificar como relativa? Sí. O sea, no es la misma Fuerza Armada de antes, por razones generacionales y porque la realidad del país actualmente no lo permite. Pero potencialmente sí existen peligros, porque la Fuerza Armada sigue siendo vista por muchos y funcionarios, tanto de la Fuerza Armada como de fuera de la Fuerza Armada, como la garante de la Constitución, la defensa del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y lo dicen públicamente. Perfecto. Y tengo que ir a un corte y quiero que al volver de la pausa hablemos de eso, porque también la ENADE ha sacado recientemente una encuesta, justo el día de ayer se fue publicada, en la cual dan un rol predominante a la Fuerza Armada por parte de los empresarios, pero es un tema que quiero abordar con usted al volver. Vamos a nuestro segundo corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente y les recuerdo que pueden seguir esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. Señor Cuellar, nosotros hablábamos al terminar el bloque sobre el rol predominante que sigue teniendo la institución como Fuerza Armada. Yo le comentaba antes de irnos que el día de ayer fue publicada por parte de la ANEP una encuesta que se realizó en el marco del ENADE, en la cual se otorgaba a la Fuerza Armada un rol importante dentro de las instituciones con mayor confianza en el país. Entonces, ¿cómo seguir interpretando también el hecho de que la población siga apostándole a esa imagen fuerte de la Fuerza Armada, a esa imagen que se relaciona con el tema de orden en una sociedad, ¿no? Hay otros países en los cuales se ha avanzado mucho, por ejemplo, Costa Rica no existe ya la institución, y otros países como Argentina han avanzado en la instauración de civiles dentro de estas estructuras. ¿Cómo interpretar también el hecho de que El Salvador sigue viendo con buenos ojos o como sintiéndose muy refugiado en la institución armada? Es que la empresa privada y la gran empresa privada siempre ha sido, ¿verdad?, fanática, fans de la Fuerza Armada, en la medida en que la Fuerza Armada es lo que mencionaba al final del bloque anterior, o es vista como la garantía para la estabilidad para hacer negocios, ¿verdad? De alguna manera el mensaje que se está transmitiendo desde esa encuesta es que cualquier desorden, cualquier protesta, cualquier reclamo desde la sociedad, ahí está la Fuerza Armada, ¿verdad? Ahí está la Fuerza Armada en situación de reserva, por decirlo de alguna manera, para salvar el país. Esa imagen, yo creo que el problema con el empresariado salvadoreño, la cúpula, la gran empresa privada en El Salvador, es que ha avanzado mucho, ¿verdad?, para hacer sus negocios, ¿verdad?, pero no ha avanzado mucho en la mentalidad para democratizar el país y tener como garante de la estabilidad, de un clima favorable para los negocios al ejército. Yo creo que no es lo más conveniente para una democracia. Entonces, desde esa perspectiva, es lógico, ¿verdad?, que una empresa privada como la salvadoreña, una gran empresa privada como la salvadoreña, vea en la Fuerza Armada el recurso para
seguir haciendo negocios tranquilamente. Usted habla de una advertencia por parte de la empresa privada al señalar la importancia de la Fuerza Armada como institución de confianza. Subliminalmente, quizás, ¿sí? ¿Verdad? Implícitamente, siento yo que eso es lo que se da. Lastimosamente, el movimiento social en El Salvador, ¿verdad? Aquel gran movimiento social de la década de 1970, 1980, a partir de la guerra y la militarización de ese movimiento social por parte de la guerrilla y el FMLN, digo, las guerrillas, y después cuando se juntaron el FMLN, hizo que ese movimiento social perdiera fuerza, perdiera protagonismo. Pero la realidad siempre es la que manda, y la realidad en este país sigue siendo difícil. Antes la gente salía a las calles a protestar por mejorar sus condiciones de vida. Ahora la cosa es que la gente sale del país, no sale a la calle, sale del país a ver cómo busca mejorar sus condiciones de vida, y eso de alguna manera mantiene una relativa tranquilidad, claro, ¿verdad? Pero las condiciones siguen siendo difíciles como para no descartar la posibilidad de que, y digo desde la mentalidad de ciertos sectores de la empresa privada, de tener que recurrir a la Fuerza Armada para pacificar el país si se da un clima de reclamo social por parte de la gente. Yo quiero volver también al tema de los nombramientos, porque en ese bloque anterior hablábamos también de quiénes fueron designados. Usted hablaba de un tema de idoneidad, hablamos hoy también de ese rol de la Fuerza Armada. Francisco Salinas sigue ahora dentro de la estructura del Estado y ahora forma parte como director del organismo de inteligencia del Estado. Su formación sigue siendo militar, es decir, pero eso no entra en contradicción con quien realiza la inteligencia del Estado, o realmente acá no hay ningún tipo de conflicto en ese tipo de naturaleza. En la Constitución está establecido en el artículo 168, el numeral 18, ¿verdad? El que se estuvo de moda hace unos días era el 17, que el que hablaba de que las autoridades de la policía tenían que ser civiles. En el caso del director de la policía, del director o directora del organismo de inteligencia del Estado, ese artículo plantea que el presidente de la República, porque es el que establece las funciones del presidente de la República, y es el último numeral del artículo, es el que organizará y dirigirá el organismo de inteligencia del Estado. Pero hay que irse, sobre todo después de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la reciente, sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos del exministro y el exdirector de la PNC, el general Salinas, que ahora pasa a ser director del organismo de inteligencia de Estado. El numeral 7 del primer capítulo del Acuerdo de Chapultepec, que tiene que ver con la Fuerza Armada, precisamente establece la desaparición de la Dirección Nacional de Inteligencia, que estaba adscrita a la Fuerza Armada, y la creación del organismo de inteligencia de Estado. Y se plantea que serán autoridades civiles, ¿verdad? Bueno, que será dirigido directamente por el presidente de la República, y que en el periodo de transición serán dirigidos por autoridades civiles. Ahí vuelvo a lo que platicábamos al principio. Ya transitamos hacia la paz, ¿verdad? Ya se acabó el periodo de transición que se propuso en el Acuerdo de Ginebra, que se planteó como el proceso de pacificación, o todavía estamos en transición. Decía que en transición tendría que ser dirigido por autoridades militares o civiles. Civiles, sí, ¿Civiles? Autoridades civiles, sí. ¿En transición? En el periodo de transición. Por eso mi interrogante es, y por eso hablaba de la forma y del fondo. Claro. Mi interrogante es, ya terminó el periodo de transición, ¿verdad? E insisto, yo tengo una buena opinión del general Salinas, pero vamos a lo mismo. O sea, si él era el director de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Independientemente de que hubiera sido nombrado inconstitucional su nombramiento, será él la persona más adecuada para ser director del organismo de inteligencia del Estado. ¿Y usted qué piensa? ¿Realmente ya atravesamos ese periodo de transición? No, yo sigo sosteniendo que no, porque no se ha democratizado como se planteó en Ginebra el país, no hay respeto irrestricto de los derechos humanos y no hay reunificación de la sociedad salvadoreña. Incluso ese término de reunificación a mí siempre me sonó mal, porque El Salvador nunca ha estado unido. Se reúne lo que estuvo unido y se desunió por algún motivo, pero lo que había que plantear era unir a El Salvador en función de, así lo interpreto yo el Acuerdo de Ginebra, de grandes objetivos de país, como el tema de la seguridad la seguridad ciudadana, el modelo económico y social incluyente y el combate a la impunidad. ¿Cómo se hace una reunificación de la sociedad en torno a la seguridad ciudadana? Yo creo que planteando o proponiendo desde el Estado
con un amplio consenso, ¿verdad? Bueno, o con una amplia consulta, una política de seguridad ciudadana que sea integral, que contemple prevención a tiempo, ¿verdad? No ya cuando es tarde, inteligencia, ¿verdad? Que le apunte a las cabezas de la criminalidad. Si no, vamos a tener que seguir presumiendo, o van a tener que seguir presumiendo de capturas, de 86.000 capturas y 23.000 más que los otros años. Claro. Y eso no es combate eficiente a la criminalidad, porque esos delincuentes salen, ¿verdad? Si son delincuentes también, porque como no se recogen pruebas. Represión real, efectiva, insisto, a las cabezas, no a los pies de la bestia criminal. Rehabilitación real, no lo que ocurre en El Salvador, e inserción productiva. La gente, el término que se ocupa es reinserción, pero muchas de la gente que están en los penales nacieron excluidos, ¿verdad? Claro. Y tienen una edad entre 18 y 35 años, y esa gente sale de nuevo a la sociedad y sale sin haber sido rehabilitada, ¿verdad? Y sin oportunidades de trabajo digno para desarrollarse, para su desarrollo humano. Entonces ahí estamos planteando un desafío. Eso podría convocar a la sociedad a trabajar en función de realmente combatir la criminalidad de manera eficiente y estratégica. Es curioso porque de esos puntos que usted ha tocado, muchos se han mencionado que forman parte de la estrategia de la tregua entre pandillas, específicamente con el tema de los municipios libres de violencia, donde se están realizando actividades y proyectos que buscan justamente la reinserción productiva. Por ejemplo, Ilopango, con panaderías, granjas de pollos. Yo no sé si es esta una oportunidad para retomar esos puntos que usted ve como una lectura de los acuerdos de Ginebra, el hecho de reunificar a la sociedad en torno a la seguridad pública a partir de la tregua entre pandillas. ¿Usted cree que es el vínculo, el puente que está haciendo falta? No, yo creo que la tregua entre pandillas, si no va acompañada de un modelo económico y social incluyente, ¿verdad? Y un sistema de justicia penal también incluyente, o sea, que el primero genere oportunidades de desarrollo digno para todas las personas y que el segundo no deje escaparse a ningún criminal. O sea, que el que comete un delito pague ante la justicia. La tregua es una baja de homicidios. Yo escuché, no le he podido confirmar, pero que en Ilopango, por ejemplo, la panadería, o hablaban de una panadería que se acaba de instalar, bueno, recientemente en el marco del trabajo que está haciendo el alcalde, sí, y en el marco de la tregua también, pero que eso ha obligado a que otras panaderías que estaban desde antes se tengan que ir, ¿verdad? O tengan que cerrar. ¿Eso a qué responde? ¿Verdad? Esa es competencia desleal, si es cierto lo que están planteando, ¿verdad? En Quezaltepeque también tenemos, se nos ha comentado que existe la misma tendencia, lo que usted acaba de comentar. Por lo menos dicho eufemísticamente, ¿verdad? Es competencia desleal. Sí, el amenazar a otros panaderos, ¿verdad? Otra empresita de panadería en la localidad, ¿verdad? Yo creo que eso no abona en función de una política integral de seguridad ciudadana que convoque a toda la sociedad para trabajar en función de eso. Claro, es decir, se está quedando insuficiente la tregua en la medida que tampoco está teniendo el mecanismo penal eficiente, ¿no? Porque ese es otro punto que está muy deficiente. Sí, o sea, esas 86.000 capturas, ¿verdad? No es reflejo de un sistema de justicia eficiente. Perfecto. Tengo que ir a un último corte y vamos a seguir hablando ya de lleno sobre materia de derechos humanos, porque también quiero hablar con usted precisamente el caso Ríos Montt, que está ahí pendiente y que me gustaría conocer su opinión. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya cerrando nuestra entrevista, estamos ya sobre nuestro último bloque y yo quiero aprovecharlo para hablar también sobre lo que pasa a nivel internacional y también ver al final quizás un reflejo para El Salvador de este caso. Hablo precisamente por el tema Ríos Montt, que ya había marcado un precedente en la región al ser condenado por primera vez, llevado a sentencia por un tema de genocidio a un militar, y bueno, que estuvo al frente de un Estado. Ahora sabemos que se retrocedió, se anuló la sentencia, ¿no? ¿Es así? ¿Y en qué punto se encuentra eso? Solo quiero cerrar la conversación anterior rápidamente con el nombramiento del director general de la Policía Nacional Civil. Él es ingeniero eléctrico.
¿verdad? Y yo creo que independientemente de que el ingeniero Rigoberto Pleites haya sido nombrado, no tengo juicio de valor de su persona, ¿verdad? Yo lo he conocido como director general de Migración y Extranjería por el trabajo que hace el IDUC en el tema de migración. Mi preocupación es, o mi interrogante es por qué no se nombró alguien que tuviera carrera policial, ¿verdad? O sea, yo conozco muchos oficiales de la Policía Nacional Civil que tienen la competencia, la idoneidad para poder ejercer la función de director, independientemente de que otros que han tenido carrera policial también no hayan funcionado también como director general, pero es porque no se ha escogido la persona idónea. Hay personas idóneas dentro de la policía, entonces pasar de Migración y Extranjería a la dirección de la Policía Nacional Civil, vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Usted sospecha de ese movimiento, algo? Es decir, no, porque fue sacado de la manga, ¿verdad? La reflexión de la que hacía, de la que presumía ayer Mauricio Funes cuando los nombró, yo no sé cómo se habrá hecho, ¿verdad? Pero insisto, por su carrera, por su formación profesional y por el trabajo que ha desarrollado últimamente, además creo que antes estuvo en la Alcaldía Municipal de San Salvador, a mí me plantea, ¿verdad?, si fue el nombramiento más acertado, ¿verdad? Yo espero que trabajemos bien, como hemos trabajado con otros directores de la Policía Nacional Civil. El trabajo del IDUCA, ¿verdad?, tiene mucho que ver con el tema de la seguridad ciudadana, pero ahí me planteo interrogantes, insisto, la forma está bien. O sea, no ha nombrado ningún militar, ¿verdad? Va a ser autoridad civil, pero vamos al tema de la competencia y la idoneidad. El tema que sigue es el cuestionamiento que sigue siendo transversal es el tema de idoneidad, precisamente. Sí, pero con Ríos Montt, bueno, yo creo que el precedente no se borra con lo que ha hecho la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que es anular hasta el 19 de abril, creo yo, lo actuado en el proceso. Hay una sentencia, ¿verdad?, que aunque formalmente, ¿verdad?, se haya dado marcha atrás, pero en el fondo se ha sentado un precedente importante que debería de plantearle a la región y sobre todo a El Salvador y a Guatemala ver el escenario de una manera distinta, con una mirada distinta. ¿Por qué? Porque el precedente es claro, y usted lo mencionaba, Saúl, es el primer dictador, ¿verdad?, sentado en el banquillo de los acusados dentro del sistema interno en América Latina, que es acusado y condenado por genocidio. Ya toda la gente sabe, tanto sus defensores, que son la gran empresa privada, el CACIF, no sé qué quiere decir las siglas, pero es el equivalente a la gremial salvadoreña, la ANEP, y los veteranos, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, ¿verdad?, quienes han dado la batalla por mantener el privilegio de la impunidad para Ríos Montt y para toda la casta. Aunque hay que tener en cuenta que además de Ríos Montt hay otros generales, coroneles, detenidos, condenados en Guatemala, o sea, de que quieras o no, el sistema de Guatemala, independientemente de esta falla grave que ha tenido, ¿verdad?, ha avanzado mucho, pero años luz, con relación al sistema salvadoreño. Allá Ríos Montt, el más intocable de los intocables de Guatemala, fue sentado en el banquillo de los acusados y condenado por la lucha del pueblo más pequeño, del pueblo maya más pequeño, ¿verdad?, del pueblo Ixil. Acá en El Salvador, ¿verdad?, la lucha de las víctimas ha tenido como resultado que este gobierno, ¿verdad?, obviamente los gobiernos anteriores también, pero que este gobierno haya protegido en el excuartel de la Guardia Nacional, ¿verdad?, a un grupo de militares que se fue a esconder huyendo de la justicia universal con las órdenes de captura internacional que se decretaron en el 2010, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que plantea esta sentencia para El Salvador es un mensaje de las víctimas de Guatemala para las víctimas salvadoreñas, que aunque cueste, pero los pasos hay que seguirlos dando hacia adelante. Ahora, ¿qué valor tiene también esa sentencia? Porque tenemos entendido que abre también para que se siga investigando otros casos relacionados a este tema, a temas de genocidio, temas sobre violaciones de lesa humanidad. Es decir, ¿qué tipo de lectura también se hace de esa sentencia? Yo creo que la sentencia en sí, independientemente de lo que haya decidido la Corte de Constitucionalidad después, la sentencia en sí es un aporte, insisto, a la justicia y a la justicia
en la región en la medida en que fundamenta, ¿verdad?, la realización de un acto criminal, un crimen contra la humanidad como es el genocidio y otras violaciones graves de lesa humanidad e insisto, le lanza un mensaje a las víctimas, fundamentalmente es eso. Yo recuerdo siempre a Roberto Garretón, un chileno, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, ¿verdad?, y experto de Naciones Unidas para varios temas, que él decía que cuando estaba en la Vicaría de la Solidaridad la gente los criticaba porque hacían habeas corpus y habeas corpus, recursos de exhibición personal, y la gente les decía, bueno, ¿y de qué sirve eso si no funciona la justicia? Algún día va a funcionar, decía él. Eso hay que esperar, y esa es la lucha constante la que produce ese resultado, la lucha constante de las víctimas. El tema también, el mismo Roberto Garretón decía de que los jueces en Chile se dieron cuenta que eran jueces y cómo tenían que funcionar como jueces cuando Baltasar Garzón ordenó la captura de Pinochet en Londres. Ahí descubrieron y vemos los resultados que ocurrieron después en Chile, y Chile sigue funcionando. Hay un gobierno de derecha actualmente, se dio la alternancia de la derecha, de Pinochet, a la democracia, ¿verdad? De la democracia estuvo gobernando durante tantos años la izquierda, ahora llegó la derecha, tiene muchas posibilidades de que la izquierda regrese o sea, funcionan los países, claro. Argentina también, o sea, no es la debacle la justicia, al contrario, la falta de justicia es la debacle para las sociedades. Mire, yo le preguntaba también, y volviendo al caso de Ríos Montt, porque, bueno, si bien usted habla de precedentes, habla también del caso Pinochet con Baltasar Garzón, este juicio también en Guatemala marca un precedente en materia de justicia, pero, es decir, ¿sigue manteniendo la misma vigencia el hecho que se ha anulado esa sentencia específicamente, ese retroceder? Es decir, ¿no entra en riesgo el hecho de haber dado este gran avance en Guatemala? No, yo creo que, sí, o sea, es evidente que lo que se ha hecho es pedir que los jueces que condenaron a Ríos Montt se excusen, o sea, que ya no conozcan ellos. Hay un problema en Guatemala, tengo entendido de que hay jueces que tenían que seguir con el proceso y se excusaron también, otros jueces, claro, no los que lo condenaron. Entonces, cambia entonces quienes condenan, es decir, todo el tribunal. El tribunal, que son creo que 3 los miembros del tribunal, y es una sentencia anunciada, ¿verdad? Van a absolver a Ríos Montt, pero el hecho histórico de que existe una condena que, independientemente de las marrullerías que haya hecho la Corte de Constitucionalidad en función de cumplir órdenes de la gran empresa privada guatemalteca y de los militares en situación de retiro o en activo, independientemente de eso, esa sentencia es histórica y es un precedente importante que tiene que ser evaluado como tal desde el lado de las víctimas, ¿verdad? Y de la solidaridad internacional con pueblos como Guatemala o El Salvador. Solidaridad que tiene que ser más que afectiva, efectiva. Claro, independientemente de lo que pueda venir en más, es decir, sí, ya hubo una sentencia, un juicio también, independientemente de lo que venga, eso ya marcó el presente. Es que la impunidad, y eso también de Roberto Garretón, tiene 4 rostros. La impunidad judicial, que se venció, ¿verdad?, con esa sentencia, pero que por lo que ya hablamos, ¿verdad?, se va a revertir, eso es anunciado. Pero también hay impunidad histórica. Ríos Montt ya no va a pasar como el héroe, como el que salvó a Guatemala, ¿verdad? En la historia de Guatemala no va a pasar como el salvador de la patria. Hay una impunidad moral, ¿verdad? Ríos Montt no puede ser un referente moral en Guatemala, habiendo sido condenado por genocidio. Y hay una impunidad también política. O sea, no podemos permitir que quienes realizaron este tipo de atrocidades sean dirigentes políticos, ¿verdad? Y eso es un esfuerzo que hay que hacer de parte de las víctimas. Agotar el tema de la lucha contra la impunidad en los tribunales, ¿verdad?, es demasiado corto y demasiado pobre. Okay. De alguna manera, entonces, sobre todo en sistemas como los nuestros. Claro, podríamos entenderlo como una batalla de carácter simbólico que se ha ganado, sí, si se quiere entender en esos términos, ¿no? Sí, y de reparación para las víctimas y de medidas de no repetición. O sea, porque de alguna manera el hecho que se haya logrado eso y que además exista un Estado guatemalteco que ha firmado el Estatuto de Roma, que le da validez a la Corte Penal Internacional para crímenes que se puedan cometer, similares que se puedan cometer más adelante, es como que cierra las posibilidades de que eso se repita. En El Salvador
no se ha firmado el Estatuto de Roma y ya falta un año para que termine este gobierno, claro, que debería, por lógica o por sentido común o por esperanza, de haberlo firmado. Hablemos de eso porque ya estoy también cerrando la entrevista y también lo que está cerrando es un ciclo del gobierno de Mauricio Funes y quiero conocer ese balance que se hace desde el IDUCA, o desde el análisis que se hace. Ustedes han tenido, por supuesto, batallas importantes en esta materia, en materia de derechos humanos, sobre el rol que ha cumplido el gobierno de Mauricio Funes en materia de derechos humanos. Es decir, finalmente, ¿cómo se evalúa? ¿Cuál es el balance que podría hacerse en términos, no sé, muy generales sobre cómo ha actuado ese presidente en esta materia? Yo creo que hay que ubicar los tres grandes ámbitos en los cuales los derechos humanos han sido violados después del fin de la guerra. O sea, antes del fin de la guerra, la violación de los derechos humanos era grave en materia de derechos civiles y políticos por razones políticas. O sea, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, masacres, torturas, detenciones ilegales y torturas. Visto en perspectiva, esas cuatro prácticas se siguen dando en el país. No por los mismos actores, pero sí por omisión del Estado en cuanto al cumplimiento de sus deberes. Y eso tiene que ver con todos los gobiernos de la posguerra, no solo con este. Pero este despertó muchas expectativas. Incluso su eslogan era: nace la esperanza, viene el cambio. ¿Qué ha cambiado en esos aspectos? En esos tres ámbitos, que son seguridad ciudadana, derechos económicos y sociales y derecho a la justicia, ¿verdad? El primero ya lo discutimos, el de la seguridad ciudadana, sigue siendo, ¿verdad?, un problema para la población. Y abundábamos en los muertos de las dos guerras, ¿verdad?, y los muertos de la guerra sucia de las maras contra la población. Eso sigue, ¿verdad? Los muertos, las extorsiones, las desapariciones, esas prácticas siguen, las que mencionaba antes. En el tema económico y social, ¿verdad?, la población mayoritaria, independientemente de lo que se plantea, de las 300.000 o más de 300.000 personas que han salido de la pobreza o familias, ¿no? Sí, según la última encuesta, la situación sigue siendo crítica, ¿verdad?, difícil para la gente. Por eso las encuestas reflejan siempre que el tema de la seguridad ciudadana y el tema de económico y social son los grandes males que afectan la calidad de vida de la población mayoritaria. Y el tema de la justicia, del derecho a la justicia. Me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver Funes con eso? Yo creo que en la medida en que Funes es capaz de ir a reunirse con el fiscal, ¿verdad?, para exigirle que investigue los casos que le han enviado sobre corrupción, y no es capaz de haberle dicho al fiscal anterior y a que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de justicia para las hermanas Contreras, para las hermanas Serrano, perdón, sí, para los niños Contreras, para las hermanas Serrano, en el caso del Mozote, y en el caso de García Prieto, que es de la posguerra, ¿verdad? Entonces yo veo ahí una disparidad en la actuación del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente tendría la potestad, sabiendo de que a él le toca ir a dar la cara a los organismos o mandar sus representantes a los organismos internacionales de derechos humanos y llegar a decir que no ha cumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos el Estado salvadoreño, porque el fiscal no investiga. Eso es, creo yo, una incongruencia. Claro. Y ahí se sentarían precedentes como los que se están sentando en Guatemala. Si se cumplieran sentencias y recomendaciones que tienen que ver con crímenes como los que ya mencionaba, o la masacre en la UCA y otras masacres. En definitiva, entonces, el balance que se hace, el principal señalamiento es la omisión de ese gobierno en tomar también una actitud de mayor protagonismo, mayor liderazgo político para conseguir esos casos, ¿no?, que están pendientes en materia de derechos humanos. Eso en el tema del combate a la impunidad, ¿verdad? En lo otro ya tiene que ver con un modelo económico y social que sigue afectando la calidad de vida de la gente, y lo primero es la seguridad ciudadana. Entonces, esas son las tres razones: sangre, hambre e impunidad, las que hacen que la gente siga saliendo del país sabiendo los riesgos, ¿verdad?, que tiene que atravesar para llegar a Estados Unidos, por ejemplo. Tengo que cerrar ya la entrevista y quisiera cerrarla con una pregunta. Es el hecho de también, no sé si el IDUCA ha pensado en algún momento redactar un documento de compromisos para los candidatos presidenciales en materia de derechos humanos, es decir, en cumplimiento de determinados puntos, así como se ha hecho en temas como transparencia, por ejemplo. Posicionar también en la agenda un pacto de compromisos por los partidos políticos. ¿No lo ha pensado? El FMLN buscó a un grupo de organismos de derechos humanos para que colaborara en su plataforma. Yo fui de la posición que no tenía que ser eso, ¿verdad?, sino que independientemente de que
o si no tendría que ser con todos los partidos políticos, entonces mejor pegar un atarrayazo, ¿verdad? Hacer una sola plataforma de los organismos de derechos humanos del país que se le plantee cuando legalmente y constitucionalmente empiece la campaña electoral, porque ahorita nosotros seríamos cómplices de una campaña adelantada si estuviéramos presentando esto en este momento. Perfecto. Bueno, de acuerdo. Ha sido un gusto tenerlo nuevamente en el set y por supuesto que lo seguiremos. Gracias. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron esta mañana. Nos seguimos viendo acá en las pantallas de TVX. Muchas gracias.